Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Debajo del video les aparecen mis redes sociales. Se meten desde ahí, los va a llevar a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Ahí respondo las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Mándenme un mensajito porque hago muchísimas cosas. Gracias a todos por compartir mis videos, por los likes y por las cosas tan lindas que me escriben todos los días. Y hoy vamos a hacer un hechizo que es buenísimo. Ahorita que estamos iniciando febrero, hoy es el día de la Candelaria, Imbolc, el momento de todos los inicios. Y esta época marca toda la rueda del año. Entonces es importante sincronizarnos con esta energía que dura 6 semanas y cada 6 semanas vamos a ir teniendo una energía completamente diferente que nos va a ayudar a atraer lo que nosotros deseamos. Entonces, en un platito que sea redondo o lo pueden ocupar, pero si tienen alguno en donde ustedes hacen hechizos para pedir, lo pueden hacer, pero que sea personal, no uno donde ponen una vela para la casa o para la familia, no. Este que solamente sea de ustedes, si no, compren uno, lo limpian con los 4 elementos y va a ser ahora sí que el plato de ustedes. Y vamos a necesitar 3 velas, que sean delgaditas para que se puedan consumir rápido. Va a ser una café, una verde y una morada. Si no encuentran de estas, pueden comprar blancas o pueden suplir alguna por alguna blanca y ya ponen la otra de otros colores. Como en todas las velas, con una pluma, la pluma que sea, para que se deslice bien en la cera, le van a poner su nombre completo. Si es muy grande el nombre, lo van pegando así y lo van bajando en espiral. Si tiene nombre de casada y de soltera, bueno, ponen primero el de soltera y después ponen aquí el de casada. Y después a esta vela, a la de color café o la que va a representar el color de la tierra, le van a poner todo lo que ustedes desean de cosas materiales, pero no lo van a escribir aquí en espiral, sino aquí nada más lo van a escribir como si fueran renglones. ¿Qué es lo que quieren? Una casa, un coche, determinado dinero, lo que ustedes quieran. Y luego a esta igual le van a poner su nombre completo y a esta le van a pedir poner pido en este momento y ponen la fecha del día que hagan el hechizo, que se transmute cualquier tipo de energía negativa que me impida avanzar en los negocios, en los proyectos y en el éxito. Y después le van a poner saliva a su dedo, saliva aquí, igual esta, va a tener saliva igual de su dedo y saliva aquí. Y luego a esta le van a poner igual su nombre completo aquí alrededor, igual si tienen 2 nombres, igual, todas van a ir igual. Y a esta le van a poner la fecha del día que hagan también el hechizo y van a poner, a partir de hoy merezco todas las cosas buenas que el universo tiene para mí y en este momento decreto que soy una persona fértil para cada uno de mis proyectos, que tengo éxito, fortuna, los proyectos se dan, los caminos están abiertos para poder lograr cada una de las cosas que yo desea. Y al final le ponen que así sea, así será y ponen 3 veces gracias, gracias, gracias. Todo con la misma pluma que se va a deslizar en la cera. Ya que las tienen así, entonces en el plato van a hacer un circulito, que yo ya lo hice, de lentejas. Si no consiguen lentejas, de otra semilla que ustedes tengan. Y lo van a hacer en sentido de las manecillas del reloj. Yo estoy así y empezaría de aquí hacia acá. Ustedes tendrían que verlo, si están viendo el reloj de frente, de las 12, así. Y ya que esté así, vamos a poner primero la vela de color morado. Y la vamos a poner en la parte de en medio. Después vamos a poner la vela de color café, que la vamos a poner del lado izquierdo, pegadita a la morada. Y luego, acuérdense de calentarla bien. A mí por eso me gusta usar estos encendedores, porque así puede estar allí uno un ratito y no se anda uno quemando. Bueno, ya que esté ahí bien pegada, ponen la otra. Y la otra la van a poner del lado derecho. Acuérdense que nunca la calientan de arriba y con lo del pabilo la pegan, sino siempre es con lo de abajo. Ya que la tienen aquí, entonces van a encenderlas. Primero van a encender la morada y van a pedir que toda esa energía negativa que les impida que ustedes tengan éxito se vaya transmutando. Y van a visualizar cómo el fuego ayuda a transmutar esa energía. Después van a encender la café y van a visualizar esa tierra que es fértil para lograr cada uno de los proyectos que ustedes quieren. Después van a encender la verde y van a visualizar, imagínense un jardín, ya sembraron, ya está la tierra, ya está fértil, ya no hay ningún problema para que ustedes puedan obtener lo que quieren y ya ese jardín ya está floreciendo, ya está verde ese pasto, ya ustedes están recogiendo ese dinero. Piensen en el verde también del color de los dólares, del dinero, para que el dinero empiece a fluir. Y conéctense con esta energía de este fuego sagrado. Pídale a Dijina, a las salamandras,
que les ayuden, que se les abran los caminos en todo lo que ustedes desean. Ya que hicieron las velas, las ponen aquí en un ladito y van a poner, bueno, yo les recomiendo que todo lo hagan en el piso, porque a veces los ponen en mesitas o en algún altar, la energía puede estar muy densa, se les rompe el plato y se les va a quemar todo alrededor. Entonces, en el piso, en donde nadie lo vaya a agarrar. Y cuando son velas para pedir, recuerden no ponerlas en el baño ni junto a una coladera, porque por ahí se va a ir todo lo que ustedes están pidiendo. Van a poner 2 frasquitos de cristal con agua y lo van a poner uno de cada lado, uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Puede ser agua de la llave. Y después van a poner con un poco de azúcar, lo van a poner enfrente y le van a poner con palabras, 3 palabras de lo que ustedes desean. Lo pueden poner con runas o lo pueden poner con letra normal, lo que ustedes quieran, de dinero. Dinero, éxito, proyectos, y lo van a poner arriba del azúcar. Y luego van a poner 3 monedas en cada uno. Primero empiecen por esta, luego la del lado izquierdo y luego la del lado derecho. Luego me dicen, oye Angie, es que donde yo estoy no hay monedas. Si no tienen monedas, lo que pueden hacer es pongan billetes debajo de cada uno de los frasquitos. O también lo que pueden hacer, agarren como de esas fichitas que son doradas y las pueden poner ahí con esa intención. Pero si ponen el billete, lo ponen en la parte de abajo. Y después van a agarrar un billete de la denominación que ustedes quieran que esté en circulación y lo van a limpiar con los 4 elementos, porque eso es muy importante. Entonces, lo van a doblar tantito. Primero lo van a pasar por la sal de grano que representa la tierra para que se elimine toda la energía negativa de todas las personas que lo hayan agarrado, si fue un dinero que a lo mejor alguien dio de mala gana o que se quedó, si fuera su último billete y se quedó pobre, ¿no? Por haber dado el último billete, porque toda esa energía se va quedando ahí. Y después le van a poner agua. Yo tengo un spray que yo preparo y lo van a pasar así alrededor. Y después lo van a pasar por el fuego de una vela para que tenga esa energía del fuego. Lo pasan así en el fuego, no se les vaya a quemar su billete. Y luego en el incienso, para que este billete tenga una energía completamente diferente. Ya que hicieron esto, ya que lo limpiaron, van a pasarle una varita de canela o un pedacito de canela, lo van a pasar por adelante y por atrás. Pero ustedes lo van a ver así, viendo hacia el frente. Entonces, por adelante, por atrás, con las 3 varitas. Igual por adelante, por atrás, por adelante, por atrás. Y luego cada una de las varitas las van a quemar en cada una de las velas. Se van a fijar si, por ejemplo, agarran una, la última, y la van a poner en esta, que se vaya quemando. Puede tardar un poquito. Pueden agarrar también unas pincitas de depilar que nada más ocupen para esto, para que se vaya quemando. Ya que terminen de quemar una completita, ahorita no quemo todas porque se me va a hacer aquí una humareda. Con la otra lo hacen en la otra vela y luego con la otra en la otra vela. Sí es importante que sea canela de esta, o sea, porque luego me dicen, oye, no la puedo suplir con algo. Este es exactamente, o sea, solamente con canela, no con otra cosa. Ya que se haya deshecho todo, van a poner todas las cenizas, las pueden poner mientras a lo mejor en algún platito y ya después esas cenizas se las ponen en la mano izquierda y las soplan. Y visualizan cómo van a llegar esos deseos de éxito, de dinero, mucho más allá de lo que ustedes se imaginan para que lleguen proyectos, clientes, ventas, todo lo que ustedes desean en cuanto a dinero. Aquí esto no es de amor, es solamente para dinero y para proyectos y para nuevos inicios relacionados con prosperidad. Y luego este billete, ya que lo hicieron así, lo van a poner aquí, porque la meta es que todo esto se dé para que nosotros podamos tener muchos billetes de la denominación que nosotros queramos y que nos llegue el dinero. Ya cuando se terminen las velas, estas lentejas las pueden poner, si tienen jardín, en su jardín o en una maceta, esa energía se regresa a la tierra. Las pueden poner también en un jardín, en un parque, como ofrenda para los animalitos o para que empiecen a germinar ahí si ustedes no tienen macetas. Y esta agua se las van a echar como alguna plantita. Si tienen plantas en su casa, lo pueden hacer, y si no, alguna del parque, porque es agua que va a crear pues ahora sí que va a hacer crecer esa cosecha que es importante para ustedes y eso que quieren ustedes que crezca. Y el azúcar lo pueden poner en una bolsita, pueden hacer una bolsita como de un Kleenex o de un papel, la pueden poner ahí y la pueden poner con las 3 monedas. La pueden dejar ahí a lo mejor pueden poner por ejemplo un Kleenex, le ponen ahí las 3 monedas, la guardan y la guardan por 3 días.
Después del tercer día, igual se ponen un poquito en la mano y lo soplan con la mano izquierda y luego en la derecha igual un poquito y lo soplan. Para que lleguen las cosas con dulzura y para que ustedes den las cosas con dulzura, todo lo que tengan ustedes que hacer en cuanto a proyectos y todo, que sea todo súper bonito, pero también todo lo que llegue a ustedes, todo lo que les llegue, ahora sí que todo lo que van a dar y todo lo que van a recibir, que sea súper dulce, que sea de manera súper linda para que puedan lograr las cosas que quieran. Y el billete, este lo van a guardar en su cartera y si lo pueden guardar por lo menos 7 días a partir del día que hicieron el hechizo, está bien. Si no lo pueden guardar porque a lo mejor al día siguiente era con el que tenían que ir al súper o pagar algo, lo pueden ocupar. Pero es importante que lo hagan hasta que se consuman las velas y hasta que hagan todo lo demás. Y con este billete, cuando pongan los otros billetes, o sea, si ponen este en su cartera y ponen otros más, límpienlos también. Por lo menos los 3 primeros días que pongan su billete en la cartera, los billetes que lleguen, traten de limpiarlos. A lo mejor no van a poder durante todo el día porque pues pagamos una cosa y nos dan cambio, pero a lo mejor cuando lleguen a su casa, límpienlos 3 días y van a ver cómo el dinero va a empezar a fluir y se van a sorprender de verdad de que digan, híjole, ahora este mes me pagaron lo mismo, pero pude comprar más cosas, me alcanzó para tal cosa, me pude dar este gusto y el dinero va a empezar a fluir. Hay que tener buena relación con el dinero y van a ver cómo las cosas van a empezar a fluir. Y ese billete lo pueden ocupar para lo que ustedes desean. Pero cuando ustedes lo paguen, siempre que paguen, recuerden que hay que doblar el dinero así para que a nosotros se nos regrese. Y ustedes pueden decir dentro de ustedes, aunque le paguen a la otra persona, que se te regrese 7 veces 7 a ti y a mí también. Y entonces el dinero va a regresar a nosotros. Si cuentan mucho dinero, le cuentan a la persona, lo doblan así y lo pagan. Hagan esto y van a ver que les va a ir súper bien. Déjenme abajo sus comentarios, ya que lo hayan hecho, a ver cómo les va. Ya saben que siempre trato de compartir cosas que a mí me funcionan. Las comparto de corazón para que a ustedes les vaya bien y que también puedan disfrutar de la vida y de todas las cosas que ustedes desean. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Y les mando un beso con mucho cariño.